Hoy, 5 de junio, se celebra internacionalmente el Día del Medio Ambiente. Nace de la remembranza de la conferencia de 1972 en Estocolmo, referente al cambio climático. Por medio ambiente entendemos cualquier escenario existente en cualquier astro, pero en este caso el antropocentrismo nos enfocará a este pequeño y espídico planeta. Las condiciones y factores entrelazados produjeron en este espacio una causalidad universal que tras el paso de millones de años logró articular las circunstancias necesarias para la existencia de entes bióticos y material abiótico. Las condiciones del entorno permiten que las representaciones atómicas y plurimoleculares definan el devenir de la materia en este espacio del foco geográfico del planeta Tierra. Estos escenarios han sido sede de fenómenos que lo modifican. Los cambios geológicos se remontan a supereones desde la creación del planeta. Los ciclos orogénicos formaban montañas, volcanes, islas, protocontinentes, mares, incluso la propia atmósfera. No fue sino hasta el criogénico cuando se mostró el primer cambio considerable del clima terrestre. También podemos mencionar los movimientos tectónicos que agrupan y dividían la superficie terrestre, creando continentes y supercontinentes. Sin contar con las más de 10 eras glaciares que ha experimentado el planeta, la última hace 10.000 años con los humanos actuales habitando el entorno. A lo que quiero llegar es que sin presencia humana el planeta experimenta un cambio climático por diversos motivos y con el pasar de millones de años. Indudablemente esto conlleva diversas transformaciones en la configuración de los entes que la habitan, pero ninguno de estos cambios había sido ocasionado abrupta, repetida, rápida y conscientemente por un organismo vivo, hasta el periodo antropogénico. Toda acción humana genera residuos. Estas pueden ser remontadas hasta el primer homínido. Dichas actividades datan de hace 7,5 millones de años, siendo causantes de cierto nivel de impacto ambiental. El primer vestigio hipotético de la consolidación de comportamiento humano causante de índices elevados de contaminación podría remontarse al descubrimiento y manipulación del fuego con el Homo erectus hace 1,5 millones de años, aunque la línea directa del humano actual date de hace 2,5 millones de años con el Homo habilis. Es pues que su control no fue exacto, derivándose grandes incendios e incluso asesinato indirecto de especies. Pues si buscásemos representar los casi 2,5 millones de años desde la aparición del Homo habilis hasta ahora con una línea de una longitud de 5 kilómetros, cada año representaría menos de 2 milímetros. En este caso, la formación de Mesopotamia se ubicaría a 20 metros del final. El periodo anterior a la aparición de la escritura sería representado a 4.990 millones de años y el conjunto de periodos llamados históricos de los que poseemos fuentes de escritura se reduciría a los últimos 10 metros. Por esto, los comienzos de la era cristiana estarían a 4 metros del final y el descubrimiento de parte de los europeos de América contaría con los últimos 100 centímetros. En todo este periodo, con cada paso del desarrollo humano, existieron diversas representaciones de contaminación. La mayoría de estas se toman a niveles estables, hasta que entonces nuestra densidad poblacional subió, cada vez éramos más y más, excediendo el consumo, la demanda de producción se elevó a cifras insostenibles para métodos ejecutados. Los asentamientos necesitaban de más espacio para establecer el propio. Los periodos pasaban y la situación se proyectaba como algo irrelevante para quienes atravesaban y atraviesan determinado trayecto del tiempo junto a estos fenómenos. No fue sino hasta la revolución industrial cuando el método de producción prometía una mejora en el sistema de consumo y abastecimiento, satisfacía la oferta e incluso generaba excedente por si las moscas. Quien pudiese y quisiese podría crear una empresa si fuese su gusto. Con medios de producción y los materiales necesarios ya estabas jalando, generando y redistribuyendo al sistema. La cuestión es que distintos materiales no se generaban a la misma velocidad con los que se consumía, y solo mediante la modificación de tierra y el control de plagas dan el impulso para saciar lo demandado, pero esto no solo se reduce a la ingesta. Lo que nunca se detendrá será el aumento en los índices de exigencia. Para esto se tendrá que utilizar diversos nuevos instrumentos, usando materiales con distintas reacciones y repercusiones ambientales.
con grandes niveles de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, etc., en picos más altos que el valor de cualquier moneda, generando una sociedad de sobreconsumo, atavismos, negligencia social, moviendo los rumbos de los escenarios ecológicos a ser sometidos ante la expansión de la demanda humana. Pero nos vemos como protagonistas de esta epopeya de estímulos experienciales. Solo vemos como obstáculo todo lo que alterque el bienestar humano, cerrando el mundo a la versión de una conciencia opaca de una especie que, entre el cúmulo de posibilidades de lo utópico bienestar de los ecosistemas, elige contraerse en separación, indiferencia, poniéndose en la piel de otra especie no por empatía, sino por frío. Grandes rasgos en constante conflicto que busca establecer en condiciones del dinamismo que la arrastra a desarrollarse a disposición del conjunto de actos que le anteceden. Pero los altercados que de esta vorágine se derivan deterioran lo que hay hasta afuera de la cueva. Quizás la hormiga en el bosque se figura que es el objeto y el fin del bosque, como nosotros cuando nuestra imaginación une casi involuntariamente la destrucción de la humanidad con la destrucción de la tierra. Pavimentación, maquinaria, alimentación, transporte, trabajo, educación, desarrollo. El consumo por sí mismo es cuna de una multidiversidad de conductas y repercusiones sociales, económicas, generacionales, tanto como ecológicas. Esta última se ha visto muy soslayada. Aunque experimentamos y experimentaremos el resentimiento ecológico de nuestra acción acorde a no frenar sus altos niveles de contaminación. El humano, parte y formador de esta estructura estructurante, se ha encargado de solucionar lo que le compete a sus deseos y facilidad. Aunque esto signifique destruir el espacio que se encargó de entender y le proporciona el clima, terreno, condiciones necesarias para habitar y sobrevivir, la única manifestación conocida por él mismo de entendimiento, sintiéndose ese pináculo de la mutación evolutiva, cayó a ser cómplice de su arrogancia y narcisismo. Cayendo en sí mismo se siente ajeno a su nicho, aboliendo la sostenibilidad y sustentabilidad para emplear métodos causantes de tempestad mundial, remarcando lo unipersonal, siendo social por presión social, sin ganas de una empatía nítida, con más perjuicios que sentido de justicia en armonía, sin conciencia ambiental, puliendo el próximo cataclismo global. Residuos en el suelo y obstruyendo coladeras, gases invernadero aumentando el calor, hidrocarburo achocolatando el agua, animales que no se han descubierto extinguiéndose, población inmersa en negligencia, experimentando el futuro presente que los antepasados temían, siendo escépticos por vivir lejos de donde son más demarcadas las anomalías, sintiéndose externos a la responsabilidad y solo haciendo muecas en un apático gesto de despreocupación. Humano contra humano, la naturaleza en fuego cruzado. En gran medida, los problemas ambientales se tematizan como consecuencias no deseadas del rendimiento creciente de sistemas sociales parciales. En particular el científico, económico y el tecnológico, y sus diferentes organizaciones. Paralelamente, también se atribuye responsabilidad a las limitaciones del sistema político, jurídico y moral, lo que eventualmente podrían y deberían limitar daños y controlar sus efectos. Mediante distintas políticas públicas se busca minimizar la formación de actividades ecológicamente ilícitas, pero estas mismas solo son el maquillaje caducado con el que se busca tapar las imperfecciones del método de producción, pues estas mismas son quebrantables, ignoradas y corrompidas con regularidad desde cualquier punto de los estratos sociales. Es pues la catástrofe antropogénica propulsada en gran medida por quienes manejan la instrumentaria, maquinaria y recursos humanos necesarios para producir, distribuir y vender. Pues de estos medios y procesos se derivan la extinción de especies, contaminación de cielo, tierra y agua, especies que cada vez son más pequeñas por el comercio excesivo de animales de gran peso y tamaño, e incluso en los escenarios menos graves, llegan a desestabilizar la cadena por no pertenecer al entorno, dejando escenarios obsoletos, inundando las costas, secando los ríos, privatizando la calidad del aire a la retención de otros gases como el metano o el CO2. La distinción de índices de contaminantes por clase deja en pésimas condiciones a los consumidores, especialmente a los de bajos estratos, a los de a pie, quienes si bien retroalimentan la magnitud del daño con desechos, sobreconsumo, desinformación y reproducción generacional,
no es tan abundante como quienes ofrecen la forma de generarlos. Nuestra conducta suele verse hipócrita bajo la mirada ecológica. La sociedad crítica está bajo ruinas. Buscando la Atlántida, nadie se fijó en la alegoría. Recurrir a privilegios para del estatus tratar de ser dueño. Recurriendo a privilegios para del estatus tratar de ser dueño. Enfrascando al humano y arrojándolo al lago. Naufragando, añorando la libertad, pero somos víctimas de nuestra necesidad y de eso se aprovecha el capital. Para saciar nuestra esencia necesitamos más que filosofía y ciencia. Para el bienestar colectivo no es necesario el efectivo, crédito o débito. Porque nuestra alma se desarrolló en un entorno natural. A pesar de haber domado nuestro lado más salvaje, se persuade la empatía hacia nuestros pares. El confort se incrusta en nuestra piel. En la cotidianidad caemos a su merced. El día a día me hace creer que la esperanza va a perecer, a menos que podamos entender que entre todos mejoraremos sociedades, separando y distinguiendo en búsqueda de verdades, despegándonos de prejuicios para potenciar directrices contra la quietud, siempre valiente porque lo que bombea el corazón no solo es sangre. En la actualidad, los ejemplos de contaminación ambiental emanados de conducta antropogénica se mide, observa y fricciona a diferentes escalas y dimensiones. En particular, los que tienen que ver con el aire y agua, los cuales someten a traumas ecológicos adicionales. Abundan estragos por doquier, sin mirar a quién o qué, pues el rozamiento entre el desecho comprime la polución que lleva siglos acumulándose, para que su implosión esté cada vez más cerca debido a los picos altos alcanzados en los últimos años debido al alto grado de desarrollo tecnológico y manejo inmedible de sus consecuencias que ha venido aplicando la civilización moderna contemporánea, pues el calentamiento global lleva años acompañándonos en el quehacer diario. ¿Pero qué es esto del calentamiento global? Lo que sucede es que la energía solar atraviesa la atmósfera, parte de esta es absorbida por la superficie y otra parte rebota. Una parte de esa radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero, producidos por la ganadería y demás infinidad de industrias y conductas. Y otra parte vuelve al espacio. Este proceso ayudó durante millones de años a una estabilidad climática óptima para la Tierra. El problema es cuando estos gases aumentan en la atmósfera. Con ello retienen más calor y hacen que la temperatura de la Tierra aumente. Si tomamos la temperatura promedio mundial en el periodo preindustrial como referencia y comparándola con la temperatura registrada en 2012, esta subió un estimado de 0,85 grados Celsius. Si este aumento sigue sin cambio alguno, la temperatura para el 2010 subirá hasta 4 grados centígrados. Situación en la que se cree que el planeta sobrevivirá, pero la raza humana no. Múltiples acuerdos internacionales como el de París, que busca que el aumento de la temperatura global esté por debajo de un aumento de 2 grados centígrados, o el protocolo de Kioto, que busca que los países industrializados disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero al 0,52% menos del nivel de las emisiones generadas en 1990. Estos acuerdos parecen ser obsoletos e ineficientes. Hagamos un pequeño sondeo. Desde la comodidad de nuestros hogares podemos preguntarle a nuestros familiares o allegados las siguientes preguntas. ¿Conoces qué es el calentamiento global? ¿Qué opinas de él? ¿Qué haces para limitarlo? Una vez mencionados los acuerdos mencionados con anterioridad, ¿crees que sirvan de algo? ¿Qué propones para remediarlo? Puedes comentar y participar. Basados en el informe de Stern sobre la economía del cambio climático en 2007, el 60% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono se originan en similares proporciones en Estados Unidos, la Unión Europea y China, con 20% respectivamente. Este mismo informe afirma que los costos de las consecuencias del calentamiento global podrían valuarse entre 5 y 20% del Producto Interno Bruto anual mundial, cifra que representaría aproximadamente entre 800.000 millones de dólares, y con este esfuerzo se podrían estabilizar los gases de efecto invernadero. Pero, ¿por qué no se hace? La tala de árboles, ya sea para uso de material o de terreno para destinar a la expansión de ciudades o la industria ganadera, usualmente estas variables juntas en el mismo destino, deterioran los escenarios de todos los entornos selváticos y cualquier superficie arbórea. Estas situaciones se notan más en las principales selvas del mundo, como lo son la Amazonas y el Congo, selva que junto a la incompetencia de mandatarios
Aún en tiempos de pandemia siguen sufriendo estos altercados incluso con mayor intensidad, que si bien los índices globales de contaminación se encuentran en disminución, no frenará lo que se avecina, porque después de terminar este periodo, sin lugar a dudas, la maquinaria seguirá jalando. Según la página Forest Watch, en la cual podemos indagar la superficie arbórea perdida del planeta, nos dice que desde 2001 a 2019, México perdió 3,99 mil hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución de 7,5% de la cobertura arbórea total desde el año 2000. Esto a causa de múltiples factores: incendios forestales, tala de árboles, erosión, agricultura y mancha urbana. La energía producida y consumida se obtiene en su mayoría de la extracción terrestre y acuática de la combustión de reservas de compuesto de carbono, hidrofluorocarburo, carbón, gas, etc., almacenados en el lecho de ecosistemas durante millones de años. Es un serio causante de dióxido de carbono en el planeta. Estos medios de generación de energía se han venido utilizando desde hace siglos, expropiando tierras, sofocando la salud, siendo motivo de derrame e incendio de estos elementos, y aún frente a esto se mantengan pese a las formas emergentes de producción de energía. Aunque el rendimiento sea mayor, el daño ecológico bajo y costos por los suelos, esto raya los límites entre los beneficios de lo ecológico por el confort humano. ¿Será el uso de atavismos justificantes para no optar por energías alternas como la eólica o la solar? ¿Será el mantener el monopolio de las industrias destinadas a este mercado razón suficiente para encasillarnos a escenarios cada vez más estrechos de la resolución de estos conflictos? El agua es un líquido vital para la concepción de la mayoría de los seres que contienen vida, al menos de los que tenemos conocimiento. Este recurso no renovable se encuentra ante contaminación, mal manejo y sobreexplotación que acercan a las reservas de agua gota tras gota a panoramas desoladores, pues ya varios países se encuentran en el día cero, que es el día en el que el agua contenida en su posición geográfica no da abasto para la densidad poblacional que contiene dicho país, como lo son Israel, Líbano, Irán, incluso Arabia Saudita. Dentro de la República Mexicana, los estados más cercanos a esta situación son Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, entre otros. Los altercados ambientales son y seguirán siendo causantes de migración, pues el Banco Mundial manifestó que la migración humana podría ser el efecto más grande del cambio climático, debido a que millones de personas se desplazarán a causa de la erosión de la línea costera, las inundaciones del litoral y desastres en la agricultura. Desde entonces, muchos estudios afirman que a nivel mundial, a consecuencia del cambio climático, de entre 220 a 400 millones de personas podrían verse cada vez más expuestas a mayores riesgos. La población se encuentra ante una seria avalancha de desinformación, la cual hace subestimar subjetivamente cualquier anomalía social que los sujetos experimenten. Este obstáculo en el fortalecimiento cognitivo práctico dirige el comportamiento a ciertas ataduras críticas y prácticas ante los fenómenos que experimenta. Dichos sucesos le hacen retroceder ante anomalías que le son de difícil comprensión, olvidándola en la lluvia de información que colisiona todos los días a todas horas ante el sujeto social, recluyéndolo a zonas de su interés, sin mostrar el mismo ante cada una de las cosas que le rodean. Todo esto aflige a las personas, así que, ¿qué podemos hacer para detener o en su defecto frenar? Bueno, ya de perdida intentar hacer algo contra la crisis climática. No mucho, todo se acabó, el daño es irreversible. ¿Esperas un chiste? No lo encontrarás. El panorama no exige un freno, exige una adaptación. El daño acumulado es irreparable, pues sufrimos y seguiremos sufriendo las consecuencias de los estragos ecológicos que hemos producido. Podemos reducir, reutilizar y reciclar los objetos que consumimos, pero piénsenlo bien, muy probablemente estés viendo este video desde un dispositivo móvil, digamos un teléfono celular, el cual mundialmente cuenta con 5.000 millones de usuarios. Para reproducirlo necesitas internet, que cuenta con 4,000 millones de usuarios, incluso electricidad con un mercado de 87% de la población mundial. Consideremos solo estos tres aspectos, pero no dejemos de tener en cuenta los demás utensilios y productos que tenemos en el hogar:
La fabricación del celular, electricidad e internet demandan múltiples materiales extraídos, transportados, adquiridos, ensamblados, distribuidos y puestos a trote. De esto se derivan niveles endemoniados de contaminación que no se van a mitigar ahorrando 10 litros de agua al día, reduciendo el consumo de electricidad o limitando el consumo de productos de origen animal. Es más, yo que soy medioambientalista, porque no me podría considerar ambientalista hasta que mis índices de contaminación sean mínimos, soy parte de que los índices aumenten. Y sí, también el gobierno que intenta callar, opacar, desaparecer y asesinar a los activistas ambientales por su propio beneficio y el de sus industrias. Pero aunque hagamos miles de artículos y documentales de estos temas, seguiremos sin producir un cambio significativo. Así que no, esto no demostraría un cambio. Pero tampoco es razón para extinguir estas prácticas. Autosometerse es lo peor que podemos hacer ante estos altercados. La solución se encontraría solo ante la práctica colectiva mundialmente. Un frenesí que logre redirigir la cultura ambiental, social y económica, incluso hasta un cambio del sistema que nos opera, aunque aún bajo estos casos hipotéticos seguiríamos teniendo encima la suma de estas cuestiones. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo para salvar el planeta? ¿Cómo construir esas comunidades epistémicas? El Día Mundial del Ambiente no es motivo de festejo, solo es motivo para la conmemoración y remembranza de la vorágine de los sesgos que lo han deteriorado, enajenando el proceso de millones de años que en determinado momento reprodujese escenarios para la especie que lo ha arrastrado a su consumo. Despilfarrando el entorno, estamos corriendo sobre el lodo, perseguidos por la catástrofe que cabalga sobre el tiempo y atormenta nuestra psique, sufriendo por cosas que no hiciste, ignorando lo que pasa frente a tus narices y despreciar el ecosistema en que creciste, por buscar directrices de consumo que te dirigen, llorando por tu mascota muerta y divirtiéndote en el circo. Cuando disfrutar se nos vuelve vicio, encasilla el beneficio del ocio del individuo, puliendo indiferencia hasta con quienes compartimos nido. Las repercusiones se elevaron, pero la conciencia en el agua se deshizo. El equilibrio se le expropió el bolsillo, o rociar de su fragancia para las masas y tener plusvalía para la abundancia, peligramos a ancianos que nos ponen el peso en la balanza. El tiempo se agota, es más, incluso puede que estemos en el repechaje. Aunque desarticulemos estas conductas, técnicamente nos hemos sentenciado. Pero, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que cambie tu conducta después de ver esta información? ¿Realmente lo hará? Tic-toc.